Bueno, si os parece, seguimos con la jornada. Vamos un poquito tarde. Bueno, pues como se decía en la presentación de la jornada, íbamos a empezar por hacer un diagnóstico, que era la primera mesa que hemos tenido anteriormente, donde, bueno, pues aparte de incluso el diagnóstico, creo que se han dado ya muchas pinceladas de lo que se pretendían con esta jornada. Y este segundo bloque, esta segunda mesa, que va a estar dividida en dos bloques, lo que pretendemos es, bueno, pues conocer experiencias, ¿no? ¿Ha habido algún cambio con respecto al primer bloque y al segundo bloque? Ya que en principio estaba previsto que la intervención de 3 compañeros, pero uno de ellos se va a pasar al segundo bloque, que lo coordinará Jesús de Manuel, pero en este primer bloque estaríamos hablando mirada desde los servicios públicos de la restauración colectiva, desde una experiencia muy concreta en la Universidad de Granada, que podríamos decir que es una experiencia, bueno, única, no solamente en Andalucía, sino en el resto del Estado, y no por gusto que nos dé de decir que es la única experiencia. Nos gustaría que en todas las universidades públicas, en todos los espacios públicos, bueno, pues pudiéramos contar con este tipo de comedores, ¿no? Para ello nos hablará Niceto Rodríguez. Luego tendremos otra intervención por parte de José Damián Ortega Gutiérrez, que nos hablará desde una mirada de la producción agroecológica. Él es productor de la Vega de Granada. Y la tercera persona que nos acompañará en esta mesa, que estaba previsto en un primer momento que fuera Pani Guzmán, va a pasar al segundo bloque y vamos a contar con la intervención de Juan Bautista Raya, de Ecologistas en Acción, y nos hablará de Movimiento al Trabajo. Por lo tanto, creo que lo importante es escuchar a los compañeros que nos hablen de su experiencia y que luego haya tiempo suficiente, pues, para que podamos preguntar, intervenir o acentuar algunas de las cuestiones que ellos plantean. Directamente le pasamos la palabra a Niceto. Vale, pues muchas gracias por la presentación y por la oportunidad de poder comentar un poco qué es lo que se hace en los comedores universitarios de la Universidad de Granada, para la redundancia. Veréis, como ha dicho en la presentación, los comedores universitarios son los únicos comedores basados en sistema público. Es decir, no hay en toda España un solo comedor ya que sea gestionado por la administración pública. ¿Por qué es el motivo? Pues el dinero, no hay otro. Es decir, cuando pedían para la presentación ventajas, desventajas, yo empezaba a hacer una lista de ventajas y os puedo decir que la lista la iba alargando. Me iba a las desventajas. El dinero. Al fin y al cabo es una apuesta. ¿Por qué Granada mantiene un sistema público? Pues por voluntad política. Simplemente y llanamente por eso. Voluntad política. Los comedores empezaron siendo empresas privadas en Granada. No eran siquiera comedores como tales, sino eran un pequeño, llamámoslo para asimilarlo a lo que hoy en día de catering, que se daban comidas para los estudiantes universitarios, que lo regentaba una familia. Y en el año 82 llega un rector con una voluntad bastante potente y creador del sistema público, José Ida Soria, y decide asimilar al personal que trabaja allí. Eso nos ha llevado a que de un pequeño centro donde se daban comidas, hoy tenemos 5 centros en la Universidad de Granada. Tenemos el comedor de Fuente Nueva, que es de los principales, el de Cartuja, el comedor de Isabel la Católica, hay Nadamar, que fue uno que se abrió en el año 97, y recientemente en el PTS, Parque Tecnológico de Ciencia de la Salud. Bueno, pues eso ha dado que casi todos los estudiantes tengan la opción de la hora de comer a un precio razonable y un menú equilibrado. Es decir, que es una de las ventajas que ahora enumeraré a continuación de por qué son importantes los comedores. Entonces, como os decía, fijaros la progresión que ha tenido en Granada, mientras que Sevilla hace 10 años perdió su comedor público, Málaga no lo llegó a tenerlo, o por hablar del entorno, ¿no? Almería hace 15 años intentó copiar el sistema.
El problema es que cuando vinieron aquí se dieron cuenta que no solamente había que poner dinero, sino que tenías que poner al frente personas capaces de desarrollar este proyecto. Es decir, al final lo que hace falta son buenos profesionales y parte del éxito de este servicio público son los 80 y tantos profesionales que componen el servicio de comedores universitarios. Para que hagáis una idea, este grupo de personas está compuesto por 7 encargados de equipo, 20 cocineros aproximadamente y 60 auxiliares. Entre todos ellos dan diariamente más de 4.000 comidas y se dan en un horario comprendido entre la 1 y las 3:30 de la tarde. La lista de espera no llega a ser para el estudiante o para el personal de administración de servicios, incluso antes para el personal de calle, no llega a ser superior a 15 minutos. Es decir, que demostramos cómo un servicio público bien gestionado puede ser rentable de cara al consumidor. Y os he puesto la página simplemente para que veáis los menús, el tipo de menú. Vais a ver el menú que tienen hoy, sábado, porque trabajan de lunes a sábado, y que me digáis si eso, qué precio tendría en la calle. ¿Bien? ¿Por qué decía que es coste económico? Coste económico porque tienes que pagar al personal y con unas condiciones laborales dignas. Gracias a que es una administración pública, el personal que está contratado directamente por ella tiene que respetar un convenio, cosa que no ocurre en los comedores privados, donde muchas veces se va por debajo de convenio, incluso en algunas condiciones deplorables. Otra ventaja que tiene el tener los comedores universitarios en Granada, aparte porque seamos una ciudad eminentemente universitaria, se calcula que, si no están mal los datos que da la universidad, pues son 55.000 estudiantes y unas 6.000 personas que trabajan entre personal, administración, servicio y PDI, ¿vale? Entonces podríamos estar hablando de una población de 62.000 personas. Os decía esto porque van creciendo continuamente los comedores. Sin embargo, tuvimos un problema hace unos años. Es decir, no siempre se ha apostado por este tipo de comedor, por esa gestión pública. Y os pongo el ejemplo de cuando se abrió el PTS. Cuando se hablaba de la famosa movilización de las facultades de medicina, enfermería en el centro, al nuevo campus tecnológico, allí se destinó un espacio para abrir un comedor. Lamentablemente, los gestores de aquel entonces apostaron por una empresa privada. Es decir, gracias a la movilización de los estudiantes y de los trabajadores de ese servicio, se consiguió paralizar eso y revertir lo que iba a ser un comedor privado. De hecho, han tenido que hacer reformas precisamente para adaptar, porque lo que esperaban era que viniera un camión con carros, bandejas, con la comida ya hecha, de donde tocara la provisión de la contrata, pero no cocinar allí, porque una de las cosas que sí se hace en los comedores es trabajar con materia prima el mismo día. Es decir, lo que hoy te comes se ha hecho ese día, que es, garante de calidad nutricional. Y además hay otra cosa, también se trabaja con proveedores cercanos. Es decir, al ser una administración pública tiene que cumplir con los pliegos, las cláusulas, porque he hablado antes. Perdóname si me muevo mucho, no sigo un guión, porque he visto que en la introducción te habéis tratado muchos temas y creo que son importantes hablar todos y hay poco tiempo. Entonces, para garantizar esas 4.000 comidas diarias, el comedor necesita unos proveedores fuertes y de confianza, porque imaginaros que nosotros ponemos un menú y la persona que viene no se encuentra lo que espera en la carta. De hecho, alguna vez nos ha ocurrido y hemos tenido que adaptar el menú, aunque lo pongamos abajo en el epígrafe que puede sufrir, y os digo que puede haber sido 1 o 2 veces en 10 años lo que haya ocurrido, pero es por problemas de abastecimiento, porque precisamente lo que decía antes, se cocina el mismo día. Entonces, eso está dando una garantía y el problema es que la gente eso no lo conoce, no lo pone en valor. Lo único que miran, ¿cuál es el precio? Pues fíjate, es que son 3,5 € lo que supone comer en los comedores universitarios para estudiantes o personal. Yo creo que hoy en día veis ese menú y no lo encontráis en la calle. Podéis encontrar en los alrededores, que esta es otra de las ventajas que tiene el tener un servicio público que mantiene un poco, digamos, el control de los menús. Si os fijáis, las cafeterías de las facultades, los restaurantes, los bares alrededor, los menús no pasan los 6-7 euros. Cuando la Cámara de Comercio establece que el menú mínimo debe ser de 9 euros. Eso también afecta a la población de alrededor. Si nosotros perdiéramos los comedores de Granada, no solamente perderían los estudiantes universitarios y el personal que se beneficia de esas condiciones de ese menú, sino que el resto de la población de Granada vería como los bares y los restaurantes suben los precios. Entonces, creo que ese es verdad. Pero, ¿sabéis lo que de verdad me encanta más de los comedores? Que educamos a la gente a comer. De verdad, eso creo que es algo vital. En tema de restauración colectiva tenemos que hacer un esfuerzo en enseñar a la gente a comer.
Y no solamente en la universidad, se ve en las escuelas infantiles. Es decir, yo he tenido la suerte de dar con una escuela infantil donde he podido tener a mi hija, donde se tienen en cuenta estos valores y digamos, la alimentación forma parte de la educación. Y os digo por qué esto. Porque mira, y el ejemplo lo vais a ver muy claramente. Hay una residencia allí de colegiales, el Colegio Mayor Isabel la Católica, que comen todos los días en los comedores. El primer año que llegan a la residencia, los ves bajar de la habitación con su bote de ketchup, con su bote de mayonesa. Y los platos, cuando se retiran, vienen, se han comido las patatas fritas, se han comido no sé qué, y el resto ni lo han tocado. Cuando ese alumno universitario o esa alumna se va después de su formación, la bandeja viene vacía. Come legumbres, come ensalada, come carne, va cumpliendo la alimentación. O sea, ha cambiado su estilo de vida. Y fijaros que, puede decir, es que a ese precio los menús pueden ser muy básicos. Pues si alguien me hace el favor de bajar un poquito eso, vais a ver qué menú se da diariamente y no se repiten. Es decir, hay un promedio de 90 a 120 platos nuevos cada año que se incorporan al menú. Fijaros, el viernes hubo salmorejo, ensalada Elizabeth, que es una ensalada compuesta por patata, pescado, huevos, lechuga, mayonesa, jamón asado en salsa y luego, si quiere acompañamiento, arroz pilas, que es un arroz blanco con cebolla. De postre, piña, y de bebida se ofrece a petición, si quieren, vino tinto y pan. No hay más. Y hoy pueden comerse perfectamente un arroz caldoso marinero realmente bien costeado, no un aguachile como en algunos sitios, lamentablemente, cuando viaja a residencia universitaria te encuentras, y un pollo asado con su cebolla danesa con unas natillas caseras. Es decir, todo está hecho allí. Es decir, esa calidad, eso es lo que se va a perder, porque nadie está apostando por este proyecto. Y hace un año, de hecho, ya la actual rectora nos anunció que seguramente se podría cerrar los comedores universitarios por temas económicos. No hay ni más ni menos. Ahora mismo hay una pelea en la Junta respecto a la distribución del presupuesto de las universidades y lo que le han dicho es claro, no hay más dinero, ajústate con el dinero que tiene. Entonces, claro, dice, oye, es que los comedores me cuestan tener abiertos 4 millones de euros. Con 4 millones de euros, en lugar de contratar la plantilla, esos 80 trabajadores que hablaba, que todos los días hacen su trabajo y hacen todo esto, puedo tener bibliotecarios o técnicos de laboratorio. Pero entonces nosotros también le decimos a ella, y pues teniendo el sistema que tienes ahora mismo, somos la primera a nivel andaluz, según vuestro ranking, la cuarta a nivel europeo y la cuarta a nivel estatal y la 15ª a nivel europeo. Con lo cual se puede dar cabida a todo el mundo. Pero pensad también el sistema, es decir, ¿qué es lo que queremos? Nada más que os propongo que visitéis las cafeterías, el menú que os ponen a 4,5 € y que lo comparéis un día con el de los comedores universitarios. Y eso está gestionado por el público y os digo una cosa, no da pérdidas. Antes se hacía el escandallo en la presentación de lo que ponía, ¿os acordáis? Ración por día y persona. Os puedo garantizar que los menús que se hacen en los comedores no pasan de los 3 € diarios, el coste. Entonces, si lo único que hay que apostar es por el coste de personal y es un servicio público, decidme qué servicio público no tiene coste de personal. En fin, eso es lo que quería transmitiros, que conocierais de lo que hay y el problema que seguramente ahora mismo los comedores pues estamos en una situación bastante peligrosa y, como digo, somos la aldea gala, el reducto que queda, que somos muy bonitos, cuando vienen los demás gerentes de otras universidades de autopersonal les encantan, cuando nos piden que hagamos servicio extraordinario de catering sois los mejores. De hecho, hemos competido con restaurantes como la Ruta del Veleta y estamos a su altura o más. Perdonadme la falsa modestia, pero es que es así, Entonces, ¿se puede hacer desde lo público una buena gestión? Sí, ahí tenía el ejemplo, los comedores universitarios. Simplemente la sociedad debe apostar por ese modelo. Y ya está, no voy a entenderme más para poder... Pues muchas gracias. De todas formas, creo que has dicho algo muy claro y contundente, y es que lo que hace falta es voluntad política. Si hubiera voluntad política, se podría desde lo público pues gestionar, como estáis demostrando en la Universidad de Granada, pero evidentemente no hay una apuesta decidida por este modelo, por una contratación en condiciones dignas, por una alimentación digna y por educar
porque como decía Manolo, comer, alimentarnos no es solamente sentarnos a la mesa y comer lo que nos ponen, ¿no? Es mucho más profundo, hace falta, bueno, pues educar en cómo producimos, cómo nos alimentamos y todos estos temas, ¿no? Pero lo fundamental creo que es la voluntad política. Bueno, pues una experiencia creo que única e importante, que luego abriremos un debate por si hace falta alguna, si tienen duda o preguntar algo, pero ahora queríamos ver desde una mirada de la producción, desde la producción agroecológica, y para ello, bueno, pues contamos con un productor de cercanía, de aquí de la Vega de Granada, José Damián Ortega, que nos contará. ¿Si puedes acercar? Bueno, pues ya. Bueno, pues encantado de poder estar aquí y de contaros un poco cuál es la trayectoria del proyecto que yo he iniciado precisamente este año. Un proyecto nuevo y tiene 4 meses. Está, por si alguien quiere poder verlo, seguramente todos conoceréis en el centro de la Vega, en Vega de Genís, la bodega esa Chavarino. Vale, pues los que hayáis estado allí tomando una copa, habéis estado en la huerta. Toda la parte que hay en la terraza es parte de la huerta. Vale. No está cercada, podéis entrar cuando queráis, contad que no pisáis mucho, ¿vale? Bueno, yo soy, decía el que era el compañero que era la aldea Gálabe, yo soy el hombre de Neandertal, de los pocos que quedan ya, porque vamos, es que agricultores no quedan. Prácticamente quedan personas que saben manejar un tractor, que les venden un paquete y que lo implementan sobre una superficie, en este caso llamémosla agraria, y que obtienen un resultado. Que una vez se les lleva a ganar dinero, otra a perder dinero, en fin, no controlan para nada el proceso. Sobre todo quiero hacer un inciso y, aunque creo que la mayoría lo sabréis, pero hay que distinguir, y cada vez más claramente, entre agricultura ecológica y agroecología, porque cada vez tienen menos relación o tienen menos que ver. La agricultura ecológica se está convirtiendo en un modelo más, en una rama más de la agricultura convencional, ¿vale? Y no me voy a extender mucho, si queréis después podemos hablar del tema. Y respecto a que el campo se esté despoblando, el problema del campo es que los sistemas que nos obligan con los que nos obligan a trabajar a los agricultores no nos permiten vivir del campo, entonces la gente termina yéndose. Os cuento un poco mi proyecto. Yo estaba cansado de escuchar, sobre todo a ingenieros agrónomos y a mucha gente, muchos agricultores de La Vega, de que la frase de La Vega no se puede vivir. Yo me crié en La Vega, estuve muchos años viviendo en La Vega y no podía creerme eso. Pero como muchas veces, sobre todo a este tipo de personas, quieren que le des datos, que le demuestres con datos que se puede vivir, pues datos no hay. Yo no puedo coger a una persona que tenga una explotación agraria en sistema agroecológico en Granada y enseñar datos. ¿Por qué? Porque no hay. Entonces, ¿qué hice? Poner en marcha la mía. Yo parto de la base de que quiero un modelo que pueda ser fácilmente extrapolable, sobre todo a gente que esté parada. Primer problema que me encuentro, inversión. No podemos pedirle a un señor que se queda parado que invierta mucho dinero. Entonces, mi proyecto parte de una inversión aproximada de unos 3.000 euros. Yo me autohago un préstamo de 3.000 euros y con eso compro una maquinaria, unas cosas que necesito. Y empieza a funcionar. Y empieza a funcionar, el día 1 de enero empieza la contabilidad. El objetivo era, porque en mi caso tengo otro trabajo y podía dedicarle solo media jornada, 3 días a la semana. Coloco un objetivo de llegar a un sueldo de 1.500 euros más mensuales, más pagar el autónomo, más gastos. 1.500 más 300 de autónomo más gastos, 2.000 euros. Como es la mitad, medio autónomo, medio gasto, media jornada, pienso que llegar a 1.000 euros estaría bien, ingresos brutos 1.000 euros. No sé si me seguí el razonamiento. Bien. Y eso lo hago un cronograma de 2 años. Entonces, parto de la base de 1 de enero, ingresos 0, pero tengo que estar en unos ingresos más o menos de, si quiero llegar a, unas ventas, si quiero llegar a los 1.000 euros dentro de 2 años, de 500 euros en diciembre a 250 en julio. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que en el primer mes llegamos a 250, en el segundo mes subimos, en el tercer. Y a día de hoy hemos cerrado mayo por encima de los 500
y casi 600 euros. Si yo hubiese previsto el incremento de demanda tan brutal que estoy teniendo, hubiese previsto una mayor cantidad de siembra y de producción. Y hoy estaría ya, en 6 meses habría alcanzado el objetivo seguro. ¿Eso qué quiere decir? Que el modelo es fácilmente extrapolable. Hay mucha gente que me dice, tú partes de la base de que conoces a Juan, de que conoces a gente te conoce, entonces arrancas con mucha facilidad, porque desde el día 0 empiezan a pedirte, tienes demanda, bien, pero la ventaja de este proyecto, cuando hablo de que es extrapolable, es que yo no le pido a ese hipotético parado que mañana arranque desde 0, sino que yo estoy aquí. Lo mismo que he hecho yo, a mí me sobra ahora mismo gente dispuesta a comprar. ¿Cómo establezco los precios? Pues exactamente como comentaba al principio Jesús. Exacto. Yo me doy una vuelta por Mercadona y difícilmente algunos de los productos que yo vendo, algunos es posible que sí, pero la mayoría están por debajo de los precios de Mercadona. Y yo los establezco en función de no del costo que yo tengo ni del beneficio que quiero tener, sino de un beneficio total digno para alcanzar, como he dicho, los 750 euros netos de sueldo, de beneficio mensual. Entonces, pues los productos salen a un precio más que asequible. La productividad es, bueno, te vienes por allí y la ves. Como está abierto, ni siquiera tengo que estar yo, te vas y la ves. Y la calidad, Juan lo ha visto. O sea que no hablo de eso, simplemente podéis pasar por allí. Bien, y una vez dicho esto del proyecto, que es... Ese es otro tema curioso, porque cualquiera que ahora mismo os pregunto y os digo, ¿qué mes consideráis aquí en La Vega que es el de menor oferta, de menor variedad de producción? Enero. Ahora mismo. Este es el mes en que menos variedad de producción tenemos, porque hemos terminado el invierno y no hemos empezado el verano. En invierno nunca bajamos de 10, 12, 14, 15, sin contar variedades. O sea, si te hablo de coles, te hablo de coles. No te digo 5 variedades de coles. Si te hablo de lechugas, te hablo de lechugas, no de 3, 4 variedades de lechugas. Y se podrían hacer más. Normalmente en invierno producimos col, coliflor, brócoli, romanesco, escarola, lombarda, colcale. Y digo colcale, la distingo de la col normal porque esa sí que es verdad que es prácticamente distinta. Se podrían hacer más cosas como el pachó y todas estas cosas, pero yo te hablo de las que yo hago. Puerro, cebolleta, varias variedades de lechuga, seguro se me olvida, zanahoria, algunas tienes que protegerlas, pero están ahí. En verano, pues lo típico, ¿no? Las conocemos todos, judías, tomates, toda la solanácea, pimiento, berenjena, etcétera, etcétera. Pero en un cuadro que me pidieron en una ocasión, ya no recuerdo cuántas variedades se podían producir en La Vega, cuántos productos se podían producir en La Vega, y también lo periodicé por meses cuando los teníamos. Si quieres, me das tu correo y te lo paso, aunque me parece que lo pusieron en Internet, en YouTube, lo tienen una asociación que se ha dedicado a ver qué productos se podían producir en cada sitio, hacer un calendario y todo esto. Bueno, dicho, como he comentado un poco el proyecto, lo voy a enlazar con los comedores escolares. Y yo quiero, más que nada, yo soy muy práctico. A mí me gusta una hoja de Excel más que un tonto una gorra cuadra. Porque a mí no me diga esto es rentable, esto no es rentable. A mí me lo ponen en una hoja de Excel y si al final salen números negros, bien, y si no, no funciona. Entonces me vaya a permitir que coja un momento la pizarra venida. Respecto a aprovechando que compañero de los comedores universitarios, os voy a contar lo que me ocurrió también en los comedores universitarios. Y vamos a aprovechar los datos que nos dan. ¿Cuántas comidas dais al día? 4.000. 4.000. No sé si se ve bien. 4.000 No se ve. En todas las comidas tenemos una ensalada, ¿que sí? La verdura, y normalmente calculamos una lechuga a 5 ensaladas. Eso significa que diariamente necesitamos
No, perdón, 800 lechugas. ¿Sí o no? Y una cebolleta da para 5 ensaladas. O sea que necesitaríamos 800 cebolletas. Y estos números así fríamente no significan nada, pero yo los voy a traducir a euros. Y entonces igual se nos caen 2 lágrimas. El precio de una lechuga, actualmente, que te dé para 5 comprar, no estamos hablando de un cogollito de los que compramos. Un cogollito da para media ensalada. Una lechuga de este tipo aproximadamente puede valer 1 euro. Y una cebolleta pues puede valer 20 céntimos por darle un precio. Esto me da 800 euros y esto me da 160. Por redondear, eso diario. Si esto esos son 960, que multiplicado por los ¿cuántos días? Son 10 meses a 26 días. Son 200 días. 200, voy a poner 200 días. Si redondeamos, a mí me salen 200.000 euros. Esa es la sangría que tenemos en Andalucía, porque el proveedor de los comedores universitarios es de Granada. Pero ni las cebolletas ni las lechugas que llevan hacia Vera son de Granada. Porque a ver, que me contáis alguno, ¿dónde veis vosotros las 800, pues las 100 y pico mil lechugas sembradas en la Vega? ¿Alguien la ha visto? Vale. Pues esa es la sangría que tenemos en Granada. Y ahora os voy a contar esto mismo trasladado a un comedor escolar. Comedores escolares, decidme la media de los alumnos, que comen en un comedor escolar pequeñito. ¿100? Vale. 100, vamos a poner 100. Extrapolar cifras, ¿vale? Y resulta que con cada 2 o 3 comen. Bueno, aquí estamos hablando de 192.000 euros. Hablaba de 80 puestos. Yo solo he hablado de 2 de los productos que consumís diariamente. Y a mí esto me da para 12 o 14 puestos de trabajo fijos, dignos y estables en la Vega. ¿Sí o no? Con los comedores escolares, teniendo en cuenta que no sé cuántos comedores puede haber en la Vega de Granada, podría haber en la Vega de Granada, imaginaros la sangría que eso significa, que se está yendo de la Vega. Esto la primera vez que lo vi con una conferencia que dio Calatrava, y me llamó la atención el tema de los huevos, porque aquí hablamos mucho de conciliación. Hablamos de que la mujer, yo soy parte, porque para producir esto me da igual, los puestos de trabajo de los que yo hablo, no hablo de puestos de trabajo de hombres, que es que los agricultores parece que lo único que tienen derecho a tener estas manos son hombres. No. Una mujer puede producir lechuga y cebolleta exactamente igual que un hombre. Y de hecho, cuando queráis, os enseño huertos de chicas, tela. Pero el tema de los huevos es curioso, porque resulta que aquí en la Vega, hizo la cuenta, somos 500.000 habitantes. Bueno, el tema es que la barbaridad de huevos que consumimos, porque yo no lo había hecho nunca, pero multiplicaba el consumo de huevos de unos 150 por persona, lo trasladaba a la producción de gallinas y resulta que si solo con que el 10% de los huevos que se consumen en los 500.000 habitantes de la Vega los trasladásemos 10% a huevos ecológicos, teniendo en cuenta la rentabilidad de una gallina ecológica, se crearían del orden de 50 o 60 puestos de trabajo. Y esto sí que es verdad que la inversión de todo esto, yo siempre pienso en inversiones viables, porque a mí no me vale que me llegue y me diga, mira, es que para poner una granja de gallina ecológica hace falta 60.000 euros. ¿Quién lo quiere? Levante la mano. Ahora, sí, de lo que estamos hablando de un proyecto donde tenemos cientos de secaderos abandonados, porque están abandonados hoy la mayoría de los secaderos, donde sí puede ser viable cosas de este tipo. Y es cierto también que determinados trabajos con mujeres es imposible hacerlo porque físicamente no puede, porque hay un límite físico. Vamos, una producción de gallinas ecológicas no tiene ningún problema, fácilmente conciliable con cualquier otro tipo de vida y muy rentable. Entonces, la agricultura ecológica puede dar respuesta a la demanda que haya. En cuanto a cantidad, sí. Es más, si trasladamos mucha de la producción que tenemos de maíz, de trigo, de girasol, ojo que estamos metiendo en la vega trigo y girasol, productos de secano, y lo estamos produciendo en la mejor vega del mundo, con el mejor clima del mundo y con el mejor agua del mundo, cuando consigamos quitar los de roquía de comer. Pero bueno, se está en ello y lo están quitando algo.
Tenemos las mejores condiciones que puedes encontrar en el mundo y nos planteamos si podemos producir comida. Mira, yo no sé si vamos a producir comida para los alemanes de Múnich, pero lo que sí sé es que por la Vega de Granada, para que coman más de Granada, sobra. Creo que con esto no ocupo mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. Creo que nos ha dado un ejemplo muy gráfico de cómo se puede producir y creo que esto se enlaza mucho con lo que decía Manolo, de que hace falta una planificación. Esa es lo fundamental, es la planificación de lo que se necesite, de lo que se cultiva. Pero también es verdad una cuestión, y es que los comedores escolares no pueden ofrecer lechuga y ensalada todo el año, porque también hablamos de productos de temporada, ¿no? Y es necesario también adaptarnos a que el modo de consumo que tenemos lo tenemos que adaptar también mucho a que tenemos que ser conscientes que hay épocas y temporadas de tomates, de ensalada y otras épocas en las que nuestros niños, nuestros mayores y nosotros mismos pues tenemos que consumir, bueno, pues otros productos que se producen en esa temporada. Luego hay una cuestión y es, a mí tengo algunas dudas con respecto a qué cantidad de tierra, porque no todo el mundo tiene ni medios de producir, porque no tiene tierra, pero también es fundamental la cantidad, porque también en este modelo tiene mucho que ver si al final es una pequeña finca que hace la venta directa, que es importante y es necesaria, pero que tiene unas dimensiones, bueno, pues muy pequeñitas, ¿no? Y también hay que tenerla en cuenta. Pero todo ¿Te respondo ahora o después? Después salimos, hablamos en el debate. La tercera persona que estaba previsto que interviniera, que era Pani, que nos iba a contar un poco la experiencia concreta de aquí, que iba muy enlazada con los temas que estábamos discutiendo, bueno, pero hemos cambiado y será Juan Bautista, de Ecologistas en Nación, responsable de movilidad, que nos va a hablar de algo tan importante también como es el movimiento al trabajo, ¿no? Vale, pues muchas gracias por este sábado aquí tan entretenido. Y a mí me va a tocar hablar de un tema que nos afecta a todos y a todos los niveles, ¿no? Hay quien dice por ahí que junto con la educación, la sanidad y demás, la movilidad es uno de los derechos fundamentales y que además que un estado del bienestar la debería garantizar a todo el mundo. A partir de ahí nos podemos poner en el plano que queramos, individual, familiar, laboral, y es algo tan evidente esto de la movilidad, que ha pasado desapercibido. Parece que moverse es algo que es innato, que nos lleva, y en torno al cual han surgido pues un montón de negocios, incluso unos modelos de vida que desgraciadamente España ha copiado, en este caso lo peor. La gente que tenemos ya una edad, pues escuchamos allá por los años 80 que Margaret Thatcher dijo que aquella persona que tuviese 30 años y fuese en autobús era un fracasado. Bueno, pues aquel lema es el que mejor hemos copiado en España. Aquí hemos hecho el del coche, modelo de vida, estilo, modelo de negocio, modelo de movilidad, modelo de urbanismo, en fin, estilo de vida. Yo, como todo el mundo, pues pensaba que lo estaba haciendo perfectamente bien. Mi coche, mi casa, a ser posible, afuera y demás, ¿no? Hasta que un día, pues, por ese Martín Blanco que se ha hablado por aquí, pues me toca, porque hemos estado de directivas muchos años y después de 23 años, pues algunos empezamos a salir fuera y entonces me encargaron un plan de movilidad para un hospital. Y se trataba un poquito, pues eso, casi siempre la movilidad se llama que la gente venga en bicicleta. Yo tenía muy claro que el sitio de la bicicleta era atropellado en el Arcén. Yo esa era mi cultura y venía de ahí. O sea, y que la bicicleta pues necesitaba pues unas infraestructuras. Y lógicamente el carril bici era lo que lo solucionaba. Pues ese era Juan Raya en el año 2010. A partir de aquí me hacen este encargo a través de la Agencia Andaluza de Energía, hacemos un proyecto y demás.
Pero empiezas a estudiar, a hablar con gente, curiosamente hay gente de fuera que le da otra información, aparece una gente muy curiosa de Granada que se llaman Biciescuela, y empezamos a dudar. Había dos experiencias en ese momento en Granada, pilotadas o un poco empujadas por la Agencia Andaluza, que éramos el Hospital Virgen de las Nieves y la Universidad de Granada. Y de alguna forma nos invitaban a que pusiéramos bicicletas estas de alquiler, tipo Sevilla, el modelo Sevilla, ¿no? Y bueno, pues la universidad se echó para adelante, me cogió la delantera y yo no lo acababa de ver. Por tercera vez me llaman al despacho del jefe y dice: Juan, ¿qué vamos a hacer con esto? Y yo decía: pues mira, yo es que no lo veo, porque tenemos 10 edificios, tenemos Traumas, San Juan de Dios, Materno, Ruiz de Alba, pero un puñado de bicicletas aquí puestas en la puerta para movernos entre hospitales, que el tema es llegar al hospital. No que ya ves que estés aquí, sí, los que nos movemos entre hospitales, pero somos 3 o 4, y el cerrador siempre va ahí en taxi y vete a saber cómo. A partir de ahí empezamos a elaborar un proyecto y entonces yo personalmente, y yo tengo que reconocer que se me dio esa libertad, me negué a poner bicicletas de alquiler en el Hospital Virgen de las Nieves. Te diría, y no entramos más en profundidad, que la universidad lo hizo y 5 años después las quitó y 450.000 euros fueron a la basura. Nosotros hicimos otra cosa. Yo, como responsable del proyecto en aquel momento, pues dije que el que llegara al hospital tendría que traer su propia bicicleta. El hospital se comprometía a hacerle un aparcamiento seguro frente al robo, vandalismo e intemperie, pero que las bicicletas que uno pusiera a la suya. Lógicamente hicimos una jaulita y nos informamos y curiosamente en una velada amenaza por parte de los técnicos de movilidad, amenaza que agradecí un montón, porque cuando voy a plantearle el plan de movilidad me sueltan allí los técnicos, digo decir los técnicos, pues son los técnicos, me dice: ojo con que el hospital ponga ciclistas en la ciudad porque Granada no está preparada para la bicicleta. Hombre, yo que llevaba 20 años amenazado diariamente que si se moría un enfermo en el quirófano la culpa era mía porque no había traído una pieza, faltaba un suministro, pues oye, aquello me puso las orejillas de punta y digo: oye, por lo que le faltaba a mi gerente era verse en el juzgado porque han atropellado a un ciclista al hospital. Digo, pero bueno, como es voluntario venir en bicicleta, pues aquí no se obliga a nadie. ¿Son mayores de edad? Bueno, digo yo, ¿y si además le damos un curso? No sabía que había cursos para bicicleta. Oye, que entramos en internet y aparece una empresa de Guadalajara que se llama Atisa. Me pongo en contacto con ellos y me dicen: no, estamos en Londres y hasta junio no estaremos en España porque estamos dando formación en Londres. Total, que ahí estuvo la clave y ahora veréis los resultados. Bueno, pues hicimos un cursillo de formación a la gente y ahí aprendimos que no es lo mismo montar en bicicleta que conducir una bicicleta. Son dos conceptos totalmente distintos. Ahí aprendimos que, aprendía yo, no tenía ni idea. Aprendí que no es lo mismo la bicicleta en uso deportivo, no es lo mismo el uso lúdico y no es lo mismo la bicicleta como medio de transporte. O sea, mezclar los tres usos es un patiburrillo. Y lo que realmente me resultó más sorprendente era lo que había detrás de los carriles bici. Porque a mí siempre me chocó que los carriles bici lo defendiera la industria del coche. Y decíamos: a ver, aquí hay algo que no me cuadra. Pues efectivamente, lo que se buscaba con los carriles bici era no cuestionar el estatus del coche en la ciudad. Y que el carril bici, el tema de la bicicleta, no dejaba de ser una cortina de humo para evitar el debate profundo que es qué modelo de ciudad queremos y de quién es el espacio público. ¿Vale? Pero es más, en el buenismo que siempre se ha tenido parte de la supuesta izquierda española, eran los que más defendían el carril bici, lo cual también me resultaba muy curioso. Y hubo una concejala, en ese momento, a la que logramos convencer, decíamos: mira, que yo no quiero un carril bici, yo quiero la ciudad para mí. Ese es nuestro modelo. De manos de una, insisto, que si necesitáis son muy buenos, un poco demasiado escorados, fundamentalistas con la bici, pero esta asociación de ciclistas de Granada, que se llamaban y se llaman Biciescuela, pues la verdad que me dejaron muy claro los debates y bueno, ahí también hubo la circunstancia de que cayó en mis manos por una carambola una bicicleta, porque claro, ya he puesto a formarme, digo, pues voy a probar una bici, me llegó una bicicleta. Yo me subí a esa bicicleta el 14 de octubre de 2010, después de casi 40 años sin montar en bicicleta,
y asustado si tenía que estar asustado, acojonado con los coches, con la lluvia, con el agua, con todo lo que a mí me habían contado. Yo vivo en Cuatro Vegas y yo trabajaba en Virgen de las Nieves. Pues yo después me subí ese día 14 de octubre de 2010 y yo hoy, y casi 10 años más tarde, pues no me apeaba de la bicicleta. O sea, todo lo que nos habían contado era mentira. Todo. Y en esas estamos. Y si queréis ya, pues simplemente deciros que vivimos, como diría la encíclica esta del Papa que tenemos ahora, Francisco, aquí tanto cuando habéis hablado de la comida, tema muy complejo, señor Pepe ha dado unas cuantas claves donde te puedes encontrar los problemas, que al final es un gobernante que no te recepciona el producto. Te vas a encontrar que estamos cuestionando un modelo de vida, un modelo de consumo, un estilo, una forma de vivir. Y claro, se intentan hacer acercamientos, como es el caso que yo intuyo y veo en Podemos, de forma tangencial, pero no acabamos de meterle la puya al tema de fondo. Mire usted, mientras que se anuncian los coches como se anuncian, que es pura pornografía, y ahí parece que ese desdoblamiento ellos y ellas no se hace, o sea, que se vende el coche como éxito. Cuando vemos los privilegios que ha logrado tener el coche, es verdad que tienen los mejores directivos de España, los mejores pagados. Han logrado hasta llegar al Código Penal, de manera que si tú matas a alguien con un coche son 4 años de homicidio imprudente. Tú analizas cualquier cosa, y por eso es muy delicada, ¿eh? Pensad también que cuando habléis de movilidad, estáis hablando de un estilo de vida, estáis hablando de hábitos, y a nadie, con cierta edad, nos gustan que es lo que tenemos que hacer, que nos lo digan. Por eso nosotros, ahora os veréis, ya termino, que el coche, por ejemplo, la Universidad de Granada, que yo tengo relación con ellos, plantean mucha movilidad, pero al fin y al cabo todos los profesores tienen el coche dentro. Mira, o sea, que el coche consigue pasar desapercibido, es una prestación en B que nadie paga. Y tú dirás a alguien que no venga en coche. Cuando nosotros en el hospital empezamos a mover este tema, pues recuerdo que llegaba la gente, ¿cómo hay que venir ahora? Pan y va a poner una cosilla ahí. Y no. Y entonces pues le decía, mira, no, pero si no quiero deciros que nosotros nos gastamos ahí. Nos gastamos 78.000 euros, 75.000 euros de movilidad, que incluía también pues, unas tarjetas que nos tuvo el secretario de hacernos las Robert, el logo del hospital. O sea, ahora sí quiere funcionar. Esta es la de nuevo. ¿Qué lo tienen en pena? No, la había mandado allá. Se ha perdido. La había mandado aquí. Ah, no, pero si no le faltan la idea más. Pero eso no sé si y bueno, pues deciros que hubo una ley de sostenibilidad de Zapatero del año que fue 2011, por ahí. Y yo simplemente quería poneros una que hay por aquí, donde se va a hacer esto con la flecha. Lo que éramos ahí, donde estábamos. Esto es lo que nos gastamos en el plan de movilidad. Hicimos la jaula, los bonos de transporte, unos tótems para que la gente que no se puede pagar nada, que la gente hace unos millas, los tipos de hacer la red del hospital, la formación que me he referido, unos chalecos. Que en 73.000 euros salió el plan de movilidad del hospital y los datos eran, esto después ya el ayuntamiento nos copió el modelo que hizo un buen trabajo también, desgraciadamente se ha perdido, y los resultados, si los encuentro, en una de las páginas de estas, pues si no entramos en internet, han pasado 10 años y hoy ahora mismo
es verdad que teníamos algunas ventajas, una tarjeta con microchip, que lograba, o sea, que tú llegas al hospital y ya puedas ver, certificar la movilidad de los trabajadores y clientes, esto que están teniendo claro. Y han pasado casi 10 años y tenemos ahora mismo 618 personas que están usando el plan de movilidad. Aquí se ve un poco. Esto digamos que es de 2015 y aquí había, esto se ve mucho, aquí había cosas 300. Ya vamos 600. Funciona solo. ¿Cuál sería el destino de todo esto? Pues que certificáramos la movilidad en el mismo documento que se certifica el IRPF. Fuéramos a modelos europeos en que pagan hasta 20 euros el kilómetro si vas andando, si vas en bicicleta. Lo que pasa es que en España todo lo que venga para movilidad siempre viene para infraestructura y la obra, nunca para las personas. Y quería deciros otra cosa más, pero no me acordé ahora mismo, ¿no? que es un tema muy interesante, que la movilidad en los ayuntamientos ahora mismo, por ejemplo, tenemos Pontevedra, que es el ayuntamiento que está en todo el planeta, indicado en Estados Unidos, y ha hecho todo en base a la movilidad, ya lleva varias mayorías absolutas, y de contorredores. O sea, no somos pacientes de los alcaldes o la gente que estamos a nivel local de la palanca de transformación tan fuerte que posible. Y la movilidad no requiere inversiones casi ninguna, requiere mucha comunicación y mucha valentía. Pero es verdad que en base al modelo de coche dividen en las afueras, han sufrido todo lo que son las grandes superficies. El día que recuperemos la ciudad, para los ciudadanos, para las personas, el día que recuperemos un modelo de vida, estilo de vida mediterráneo que teníamos aquí en los años 70, aquí podrían cambiar los modelos de consumo. Aquí va todo muy ligado. Quiero decir que la movilidad es muy importante. A nosotros, a mi generación nunca se le dijo que vivir cerca del trabajo, cerca de la escuela, cerca de ocio, era la calidad de vida. Hemos comprado un modelo americano con todo lo que hace. Y a partir de aquí, pues deciros que movilidad se puede hacer a nivel personal, familiar, que al final de ese ente, pero que el coste que se ha metido en este mundo ha triunfado. Habla político, están de aquí, hagamos muy bien. Agradecer la introducción de una mirada nueva con el tema de movilidad. Es verdad que tenemos que analizar mucho nuestros hábitos, nuestra forma de vida y sobre todo, y algo principal que creo que tenemos que resaltar es qué modelo de ciudad queremos, ¿no? Bueno, pues antes de dar la palabra y entrar en el debate, en la presentación de la jornada se hablaba de que está en proceso de discusión tres anteproyectos de ley en el Parlamento. Uno de ellos ya informaba Mercedes, otro es el de vida saludable y otro es el de la ley de agricultura y ganadería andaluza, pero que además hablamos de comedores, de cómo se están cerrando comedores, cómo se deniega la posibilidad de la gestión de esos comedores incluso en colegios donde están montadas las cocinas que se están cerrando. Sin embargo, en el título 9 de la ley en comercialización, que habla muy interesante, de circuito corto de distribución, de la cadena alimentaria, pero en el artículo 60 viene hablando del impulso de la promoción agroalimentaria y en el punto 4 concretamente lo que dice textualmente el anteproyecto de ley. El proyecto de ley es que en los comedores escolares, hospitales, residencias y otros establecimientos análogos de restauración colectiva dependientes de la Junta de Andalucía se incorporarán en sus menús alimentos ecológicos, de cercanía y de temporada. Es decir, proponen una cosa en el articulado de ley, pero la realidad es que hacen todo lo contrario, ¿no? Incluso en el informe del Consejo Consultivo Andaluz y el del Consejo Económico y Social, lo que le vienen a decir es recordarle que se está debatiendo la ley de vida saludable y que, bueno, pues que este mismo artículo lo pongan en esa ley, que realmente apuesten
Lo que decíamos antes, que si hay voluntad política, pues claro que se puede hacer. Lo que no se puede hacer es hacer una declaración de buenas intenciones anunciando, bueno, pues la disponibilidad de la Junta de Andalucía a este modelo, pero que en la práctica hace todo lo contrario, ¿no? Bueno, creo que tenemos unos 5 minutitos para discutir, para entrar en el segundo bloque, pues para poder irnos a comer sobre las 2:30, ¿vale? Es muy evidente, supongo que lo habéis pensado, pero no se considera subir el precio, porque 3,50 es muy barato. O sea, subir, y eso ya eliminaría los problemas de... El problema es que el coste que tiene real son de 7,5 € y 8 €. Si, y el ejemplo lo hemos tenido hace poco, cuando se pusieron las comidas para llevar, ese menú subió, el menú estaba en 3 €, pasó a 3,5 € y el menú para las comidas a llevar a 4 €. Bueno, pues esa subida de 50 céntimos ha provocado una bajada de asistencia al comedor. Y cada vez que hay una subida, además tenemos el estudio de distintos años, cada vez que hay una subida hay una población que viene menos al comedor. Pero también es que eso yo creo que es una cosa que hay que educar, es que los consumidores, como que buscan lo más barato. Entonces, Es decir, la población que accede a los comedores, muchas veces becada, muchas veces... Pero tú fíjate lo que te decía, es decir, es un servicio público. Si le quitamos lo que es el coste de plantilla, ya con ese precio se cubre el coste. No hace falta subirlo. Bueno, por las cifras que nos daba Manolo también, en las guarderías... el precio más alto estaba en la residencia de mayores y era 3,90 € por 5 comidas al día. Porque era especial los menús. Porque eran especiales los menús. De todas formas, si puedo, para mí hay una cuestión muy interesante en la composición. He quedado mejorando lo que tú tengas que decir, pero digamos que la composición ha quedado porque es toda la cadena, ¿no? O sea, lo que establece un poco la cadena se plantea que hay una alternativa evidente. O sea, yo creo que estoy recordando ahora mismo un trabajo que hicimos nosotros también sobre los pequeños comercios, donde lo que se demostraba es que bajo el pretexto de que el pequeño comercio era ineficiente, lo que hicieron fue acabar prácticamente con todo el pequeño comercio en beneficio de la gran superficie. Y digo esto porque sobre el tema de la voluntad política es que no quieren, o sea que esto es que no quieren de ninguna manera porque el negocio está en el otro lado, el negocio es para ellos y para la gente que ellos defienden. Esto es aquí una cuestión de confrontación de modelos, no cabe duda. Es decir, lo que no puede ser es que nos digan que esto no es viable, esto es perfectamente viable, es más viable que lo otro. En relación al tema de la... Yo me he quedado de piedra cuando has dicho que la rectora está intentando cerrar esto, o sea, por el tema de la financiación. Esto no es un problema de financiación. ¿Qué es la educación? Es que esto no es educación, es decir, es que ahí en la actividad que se realiza aquí no se está estableciendo, tú lo reflejabas perfectamente, un modelo completamente diferente para los universitarios. Es que estamos adoptando un modelo educativo completamente fuera de onda en un aspecto fundamental que es nuestro cuerpo. Es que es alucinante, ¿no? Y eso se deja en manos del mercado, el sacrosanto mercado que ya sabemos lo que es, ¿no? O sea, los lobbies y digamos las grandes empresas multinacionales fundamentalmente, ¿no? Cuando, como tú has demostrado, Damián, el efecto que tendría eso, solo vincular con producción local, digamos, la cantidad de gente, pues claro, yo ayer estuve en un acto, en un grupo de expertos sobre la ley que se está elaborando de Intervega, tenía la oportunidad de crear y estamos ahí trabajando en el asunto. Y claro, el problema es, vamos a proteger la Vega, por ejemplo, de Granada, con la figura del parque agrario, ¿verdad? El problema no es ese. Podemos proteger lo que tú quieras, pero si la actividad agraria no es rentable, olvídate, aquello será un museo. Es decir, ¿cómo lo puedes revitalizar? Lo puedes revitalizar evidentemente teniendo salida, pero es que teniendo salida, organizando a los productores, porque la salida existe ahora. Sin la demanda de producción ecológica, el problema que hay ahora mismo por el consumo ecológico es fundamentalmente un problema de organización de la producción y de oferta suficiente, ¿no? ¿Por qué no hay? Porque la actividad, tú lo decías perfectamente, la actividad agraria en las condiciones institucionales en que está no es rentable de ninguna manera. Esa parte yo no la he tocado, pero el día que queráis os lo cuento porque tengo datos frescos de cómo se está destruyendo sistemáticamente empleo, explotaciones en beneficio de la gran distribución y de las grandes empresas de insumos.
Y ese es el modelo que están provocando. Y todo lo demás, no. Entonces, y termino, el objetivo fundamental que tenemos nosotros es cambiar ese sesgo para intentar salvar lo que podamos. Y yo personalmente estoy convencido de que la vinculación entre movimientos sociales y un partido político como este que sea capaz de, digamos, de plantear una alternativa es la única solución. Y digo esto de los movimientos sociales porque desgraciadamente veo cierta separación entre los dos ámbitos, ¿no? Y me alegra que aquí estemos intentando restaurar esa vinculación. Movimientos sociales que están ahora mismo emergiendo, digamos, con el tema de los comedores, pero no solo, sino con un montón de cuestiones vinculadas a la ciudad, a la movilidad, etcétera, etcétera, que lo que hay es que impulsar toda la misma dirección para conseguir esta alternativa que tiene todos estos efectos que estamos viendo positivos. Yo sé que quería preguntar una cosa. No, ella primero y luego... Vale, perdona, que no vi que levantaba. Yo era, bueno, para hacer hincapié, efectivamente lo que acaba de decir Manolo, es el modelo, es confrontación de dos modelos que son incompatibles directamente. En ese sentido, con el ejemplo de las lechugas y de la vega, cómo generaría ese empleo, y en el otro modelo, ¿qué es lo que sucede? Porque es la consecuencia, todas esas lechugas, ¿dónde se producen? Vámonos a dónde se producen. Se producen a costa de esquilmar los recursos donde se está generando, donde se producen todas las lechugas, las de pulpí y todo eso, que están generando problemas de suministro de agua en las poblaciones de la zona, que están generando los problemas que están generando y que no generan empleo, puesto que se produce de forma totalmente mecanizada. O sea, que es los dos modelos. Lo poco que produce, lo produce sin ninguna generación de... ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? Sin generar ningún tipo de riqueza social, digamos. O sea, y después, bueno, en cuestión de la movilidad, que me había sorprendido, porque yo al hablar de movilidad pensaba que ibas a hablar del transporte de las mercancías y de cómo se genera ese movimiento y ese kilométrico de todo eso, porque además hay que tener en cuenta que no solamente los kilómetros que se recorren, que son miles de kilómetros absurdos, sino la manera en la que se recorren, que es por carretera, que es de lo más insostenible. El 97-98% es por carretera, cuando el modo más eficiente, en todo caso, si es que hay que transportar, es a través del tren o el sistema ferroviario. Y no llega ni al 3% aquí en España. Y después, bueno, en relación a eso, pues también el modelo de movilidad, la dispersión, en vez de generar cercanía, que es lo que deberíamos estar generando, pues un urbanismo disperso que nos obliga a movernos más de lo necesario. Y todo enlaza con el modelo. Sí, recuerdo, no sé si con exactitud, desde 2009 y 2010, precisamente salió una convocatoria de los comedores universitarios. Y bueno, productores que estábamos en el programa, como había una mínima organización, fundamentalmente de la Vega de Granada y de la Costa de Granada, participamos. En aquellos por lotes, no es por total, por lotes concretamente, perdón, de hortalizas, de árboles y tal, de frutas, y cogimos lo que ofertaba la universidad como precio máximo y nos ajustamos eso. Y participamos. Ya se puede decir aquí porque pasó mucho tiempo y ya no está el vicerrector que yo conocía y digo, oye, mira que hemos hecho esto, por lo menos no pedirle privilegios, sino que por lo menos no nos perjudicara en que no voy a reconocer a la organización porque además ya hemos relacionado con el corporativismo, con los grupos de interés. Ni un producto. Digo, estamos compitiendo ya hasta en precio, pero ni nada de otro, ni un producto, ninguno. O sea, paso a lo que quizás se ha pasado por alto y ya intervenciones son con respecto a la aportación a la futura ley, ¿no? Cuando un producto se pone es lo que hace la oferta. Yo creo que en este campo, en este subsector, la oferta ya no sirve, tiene que ser la demanda. Y hablamos que una de las funciones fundamentales que va a tener la administración pública es que se empiece de motor y convirtiese en demanda, porque estoy convencido que el sector se organiza. Lo que pasa es que es muy difícil aguantar 4 o 5 años si no hay una demanda más o menos en condiciones. ¿Cuál es la que ha funcionado en el ecológico? La de Europa, Centro Europa. La de aquí no. No sé, lo último no me lo he oído. Repite lo último que no lo he oído.
la demanda es lo que puede propiciar lo que ya hay, se ha experimentado. Digo esto de eso porque lo hemos probado todo: hospitales, comedores universitarios, escuelas infantiles, todo. Hay posibilidad y potencial. Hay. Pero como no haya que nos traten como mismo igual con el sector de convencional, y digo igual, el sector de convencional, y sea la demanda por la administración pública, este sector no va a tener el recorrido que yo creo que tiene, pero no lo va a poder hacer. Sí, una pregunta. Si me puedes decir qué ratio de cocina tenéis y qué partida alimentaria. Cuando te refieres a ratio de cocina, ¿a qué te refieres? Pues ratio de cocina. Pero para ti, ¿qué Sí, es ratio de cocina? que cuántas, no, ahí dentro del convenio colectivo, ¿no? Se establece una ratio de cocina, que son las personas que trabajan. No, bueno, yo te pregunto cuál es vuestra ratio. No tenemos establecido la ratio. Ahora mismo te digo, la plantilla son unos 60 auxiliares, 20 de cocina, pinche. Unos 20 cocineros, no llegamos a 20, y 7 encargados de equipo y un coordinador. O sea, lo que decía, en torno a las 86 personas lo que hay para 4.000 unidades. No tenemos una ratio establecida, que es uno de los problemas que tiene el servicio, porque muchas veces hay días, pues no todos los días vienen con el mismo número de personas. Hay días que lo mismo te viene al comedor de Fuente Nueva 1.500 personas que te vienen 1.000. Entonces, te digo que el día que vienen 1.500 personas, los compañeros que trabajan allí lo pasan bastante mal, pero el servicio se da. ¿Y la partida alimentaria? La partida alimentaria, ¿te refieres cómo? ¿Qué dinero tenéis diariamente? O sea, más allá de lo que le cobréis a las personas que van a comer, que habéis dicho 3,50, ¿qué importe tenéis diario para elaborar el menú? Vale, es que eso ya se escapa de lo que yo puedo conocer. Te explico. El tema de la contratación de, como has dicho, de hortalizas, pollo, productos cárnicos, es decir, la materia prima, se hace mediante mesas de contratación. Entonces ahí se hace una estimación de lo que anualmente se necesita y se pone un precio. Y ahí es donde tiene. Lo que sí te puedo garantizar es que cuando tú haces el escandallo del coste diario del menú, no suele sobrepasar los 3 euros. Bueno, el escandallo es para... O sea, un escandallo sirve para tener una partida alimentaria. Entonces, si la partida alimentaria que tenéis dices que son 3 euros... No pasa de 3 euros. ¿Con IVA incluido? Con IVA incluido. Y... con IVA incluido. Y no hay alimentos ecológicos, ¿no? No lo sé, depende de los productos que se ofrecen y se haga. Hay un tanto por ciento. No lo sé. No te puedo dar ese dato porque no lo conozco. 3 euros es mucho. ¿Vale? Yo quería también hacer una pregunta. Mirad, yo creo que el tema de los comedores universitarios no se puede nada. Es cierto. Fallamos mucho en comunicar y hacer propaganda. Eso en España siempre ha sido un déficit muy grande. Yo te invito, si es posible tú o alguien de los comedores, que os sumáis al movimiento que tenemos con el Gómez Moreno, que vengáis ecologistas y a varias asociaciones y me expliquéis vuestro proyecto, porque nosotros también podemos presionar a la universidad desde la plataforma de la Vega. No os quedéis solos y penséis que lo vais a resolver. Estoy moviéndolo en los medios, vais a tener liado. Y otra cosa muy importante, que yo antes se me olvidó decir, que es lo siguiente. Me parece muy bien que se desdoble el lenguaje para ser visible a las mujeres. A veces resulta un poco cacofónico, pero bueno. Pero yo siempre les digo a la universidad, cuando nos reunimos, digo, mira, cuando enseñáis a los niños a planchar en las escuelas, digo, no hay cosa que controle más la testosterona que la plancha. Parece mentira que no se meta la comida y nuestro modelo de vida en las escuelas. Que en España echarse a un autoservicio de gasolina tenga éxito. Que el self-service también tenga éxito. Nos debería avergonzar a todos. Que un sistema público de hospitales sea self-service, por supuesto, yo ni voy, ni mi grupito de gente vamos por allí. Que vea a la gente que viene a los pueblecitos, allí con la bandeja temblando. Pero mire usted que un camarero en España, un buen camarero, no lo que se está haciendo muchas veces ahora, ha sido toda la vida un conector social. El señor que le dejaba las llaves de tu casa, mira, por si viene fulanito. Esa es nuestra cultura, esa es nuestra apuesta. Nosotros hemos conseguido que en Huesto tengan que poner en toda la gasolinera gente que echa gasolina, porque yo, usted, que no me echo ya la gasolina. O sea, os reivindicamos lo que hemos sido, como cultura mediterránea. Señores, vamos a empezar por ahí. Entonces, creo que el salto a la ecología, todo en ecológico, creo que tiene sus deficiencias.
porque no apostamos en principio por kilómetro cero, por proximidad. Usted que lleven la huella de proximidad a los productos, ya iremos al ecológico cuando se pueda, pero pasamos de todo a nada. Entonces yo creo que ahí se cogen muchos problemas que agotan a cualquiera. No mire usted, que creo que en Inglaterra hace años que todos los productos llevan sus huellas de carbono, porque no apostamos en primero por la proximidad y ya llegan a la ecología con el tiempo. Cuidado con los productos locales, porque es que realmente que son locales. A Porque se han hecho aquí, a 50 kilómetros. porque si la mayor parte de la calidad de energía y de materiales que llevan incorporados, digo, esto es una cosa muy importante. Sí, lo único que es local realmente es lo que se ha hecho localmente. Y la mayor parte de la producción convencional no se hace localmente, aunque esté cosechada la cebolleta en el campo. Pero es que, aparte de eso, todo lo que viene detrás viene de fuera. O sea, que también que tengamos en cuenta que son realmente productos locales. Sí, pero sería más fácil que los ecológicos. No, pero lo único realmente local es... Lo demás no es local. Hay que cuestionar ese planteamiento porque tiene detrás una mochila que, bueno, es que, por ejemplo, tú traes aquí un cerdo y lo pones ahí, como por ejemplo en mi pueblo, que yo soy de Montefrío, de aquí del norte, que se está llenando de granjas de porcino. Eso es local, es producción local, ese cerdo es producción local, que viene un señor, le trae todo, incluida los insumos que consumen, que es lo que tiene de local. Lo único que tiene de local es el daño que está produciendo a los agricultores, a la contaminación de todo eso. Es lo único local que tiene, lo demás no es local. Cuidado, porque es que, digo, esto de cercanía no es, cercanía solo es todo. No, y además ahí se da no solamente en los cerdos, con la producción integral, sino que productores franceses que vienen a sembrar los melones, que nos traen todas las semillas y luego explotan a la gente y es local. Es decir, bueno, es un debate bastante profundo y amplio, pero creo que es importante poner ya ese debate. Pepe, muy rapidito que nos vamos porque es un debate muy interesante, pero que en el segundo bloque podemos continuar. Venga, Pepe. Es prolongar esto. No solamente que vamos, sino que tengáis en cuenta, yo siempre hablo como referencia a lo que está ahí a la correa de la ley, que la mayoría de las empresas que van a concursos, y sé que los concursos, aunque sean locales las empresas, los productos no son locales. Ten cuidado con eso. Bueno, pues terminamos este bloque y continuamos directamente con el que